Tenemos ahí de invitada a la doctora Amaya Llorente Chávez, cuya especialidad es hematología. Solo veíamos COVID. ¿Solo COVID? Solo veíamos COVID. Entonces, de un día para otro a mí me dijeron, tienes que estar en el servicio de terapia intensiva, ¿no? Y de las anemias, la anemia por deficiencia de hierro representa la mitad de los casos, ¿no? La leucemia. Ok, platícanos qué es la leucemia. A alguna quimioterapia, radioterapia previa, un trasplante, ¿no? Todo eso son factores de riesgo. Como ¿Trasplante en general? Trasplante, o sea, tenemos un buen de terapias nuevas que pueden ser incluso sin quimioterapia, que logran cura. Entonces, eso creo que es algo padrísimo. Claro. Que antes, pues te decían, tienes leucemia, sentencia de Pronóstico muerte. malísimo. ¿Tanto el paciente puede tener acceso? Ok, bueno, ahí depende mucho, ¿no? Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy tenemos una invitada con una de las especialidades, en mi opinión, más Bonitas difíciles. y bonitas. Preciosa. Preciosa, Sí. pero difícil. Sí. Muy difícil. Tenemos ahí de invitada a la doctora Amaya Llorente Chávez. Hola. Cuya especialidad es, Hematología. o sea, la especialidad de la sangre. El estudio de la El sangre. estudio de la El sangre. estudio de la sangre. Correcto. Exacto. Primero y así rápidamente, ¿por qué hematología? ¿Por qué hematología? Sí. Bueno, yo creo que hematología es la especialidad más bonita, como dijo Gus, No, pero no, también no la más, no la especialidad más completa, más integral. Y pues obviamente es compleja, ¿no? Es un reto académico constante y para mí es la especialidad que integra pues básicamente todo lo que haces en el día a día. Yo hice previamente la especialidad de medicina interna y creo que hematología justo es esta parte todavía más extrema de ver al paciente de una manera completa. Y, Oye, Maya, una Ajá. pregunta. ¿Desde cuándo tú sabías que querías hacer hemato? ¿Ya que estabas en interna, en R1, terminando o desde el pregrado? Bueno, a ver, la historia mía de por qué elegí hemato es una Ajá. historia interesante. Yo llevé hematología en la carrera en la UNAM, en sexto semestre de la carrera, y justo me dio clases una doctora que se llama Patricia Guzmán en el Instituto Nacional de Nutrición. Y yo la vi y fue como amor a primera vista, a la materia, a la doctora, crush, todo, Ok, ¿no? ok. Ella se me hace una persona increíble, explica todo de manera como muy sencilla y lo logras entender. Y yo la veía y decía, esta mujer es mi inspiración. O sea, yo quiero ser como ella, como persona, como doctora, como maestra, especialista. como especialista. Entonces, como que desde ahí fue como mi primer acercamiento al hemato. Y bueno, justamente en la carrera fue la materia en la que mejor me fue, se me da muy fácil estudiarla, saqué 10, o sea, como que dije, por ahí va, ¿no? Y de ahí, bueno, hice el internado. En el servicio social yo lo quería hacer con ella, pero ella justo se había ido del país. Entonces, la vida me llevó a hacer el servicio social en reumatología. Oh. Y como que ahí... Y dijo, no, ya me quedó claro, quiero hemato. No. Y como que ahí cambió un poquito. Dije, bueno, me gusta mucho la reuma y demás. Y después entré al Instituto Nacional de Nutrición a hacer la especialidad de medicina interna. Y el primer mes me tocó estar en el sector de oncología. Y fue una desgracia porque lloré todos los días en ese sector. Entonces ahí dije, bueno, creo que el hemato era algo muy bonito, pero pues no se va a lograr, ¿no? Ok. Entonces los siguientes 2 años me estuve convenciendo de hacer reuma, o sea, con la cara medicina Estuvo interna. tan cerca, tan cerca. Estuve muy cerca, pero no. Y de ahí tocó la pandemia. Entonces el instituto claro. se hizo centro pues nacional COVID. ¿Fue Entonces, híbrido, Nutri? No, solo veíamos COVID. ¿Solo COVID? Solo veíamos Nice. COVID. Entonces, de un día para otro a mí me dijeron, tienes que estar en el servicio de terapia intensiva atendiendo pacientes COVID. Y pues como falta personal, tu equipo van a ser puros especialistas. Y resulta que los especialistas que ponen a mi cargo son los hematólogos. Entonces era muy chistoso porque yo era como la jefa de equipo, era internista, pero ellos me llevan muchos más años de estudios, eran hematólogos, me llevan más edad. Y entonces hicimos un equipo súper bonito. Y yo decía, este perfil me gusta mucho. Es gente como muy abocada, muy rápida, muy obsesiva, pero resuelven y como que tenían una actitud perfil muy bonita. Como que yo me reflejaba con ellos, ¿no? Ok. Eran muy resolutivos. E incluso en pandemia, pues a mí me sorprendió que los hematólogos estaban en todos lados, ¿no? En coagulopatía por consumo, en trombocitopenia, los pacientes pues se trombosaban, entonces medían la anticoagulación. O sea, era como una especialidad muy útil, ¿no? Ok. Después de 2 meses de estar ahí en terapia intensiva, pues yo, burnout terrible. Entonces los hematólogos un día me sientan y me dicen, oye, ¿qué está pasando contigo? O sea, te vemos
pues muy bien en el equipo, pero te vemos como más de caída de ánimo, tú eres una persona como muy feliz, social, ¿qué pasa? La pandemia. Se llama COVID-19. Con COVID-19 estoy devastada, se está muriendo todo el mundo. Y me dijeron, pero a ver, ¿por qué te sientes tan mal? Y yo los veía a ellos frescos, ¿no? Entonces yo, pues es que todo el mundo se está muriendo, ¿qué hago? Y lloro un montón en mi casa, o sea, esto está como impresionante, ¿no? Entonces me dijeron, te vamos a explicar cómo ve un hematólogo, pues la vida y la medicina, ¿no? Entonces me dijeron, la gran mayoría de los médicos ven, pues el desenlace, si curé al paciente, si lo salvé, si lo operé bien, etcétera, pero muy pocos médicos se enfocan en el camino. Entonces, en hematología no nos importa el desenlace, o sea, lo que nos importa es el día a día con el paciente, que es darle calidad de vida, que es estar con la familia, que es verlos cada semana, es cuidarlos. Y si salvas a un paciente, pues bueno, eso es como la mayor retribución que existe, claro, ¿no? Entonces, como que cambió muchísimo mi enfoque. Dejé de llorar en la parte pues, de COVID todos los días y me empecé a enfocar en el día a que día. los pacientes, o sea, en vez de enfocarme en el paciente que se murió, era en los otros 10 pacientes que seguían vivos, en el paciente que extubamos, que eso hacía que pues todo valiera la pena, ¿no? Todo tu esfuerzo. Y también justo el COVID me hizo replantearme mucho qué tipo de médico quería ser. Y dije, creo que tengo la fortaleza y el corazón para ver cosas extremas y para dedicarme a algo que me reta académicamente todo el tiempo. Y a raíz de esto... Lo único bueno que dejó el COVID. Exacto, Sí. Nada más. exacto, Nada más. exacto. Y justo fue plantearme eso, ¿no? Y yo había rotado en hematología en el segundo año de la residencia con Omar, que bueno, Omar actualmente ya es mi socio también. Él era residente de hematología cuando yo era residente de medicina interna y él me enseñó el mundo del hemato a través del microscopio. Entonces me llevaba, cuando yo rotaba con él al microscopio, tenían varias cabezas, entonces yo me ponía en una y tenía su cajita de laminillas y me iba poniendo una por una. Entonces me enseñó a ver al microscopio todo. Entonces, cuando yo entré en hematología, era como, domino el microscopio, ya sé la patología, todo. Y un día en COVID, ya en las últimas guardias, nos llegó un paciente que sí tenía COVID, sí tenía diabetes, tenía todas las comorbilidades propias, ¿no? Del COVID. ¿De nutrición? Pero tenía una anemia en 5, ¿no? Y tenía leucocitosis y todo. Eran 4 de la mañana. Entonces yo, bueno, primero lo transfundimos todo y dije, voy a echarle ciencia. Entonces me fui 4 de la mañana a ver el frotis al microscopio. Y yo estaba feliz, así viendo el microscopio, le pedí todo el abordaje, al final tenía una anemia hemolítica autoinmune. Entonces al día siguiente dije, o sea, llegaron los hematos interconsultantes y les dije, oigan, creo que tiene esto. Me dijeron, lo hiciste perfecto. Y dije, para estar 4 de la mañana, feliz, viendo el microscopio, creo que eso es amor al arte 100%. y pasión. Y yo me enamoré del hemato, pues, a raíz de los ojos. O sea, ver ese mundo microscópico que nadie conoce. Y creo que el hemato es súper completa. O sea, tienes hemato benigna, hemato maligna, banco de sangre, medicina transfusional, trombosis y hemostasia. Hay muchísima investigación básica y clínica. Hay muchísimas cosas nuevas que puedes ver e integra pues no solo toda la parte de medicina interna y toda la parte clínica, sino también cosas de laboratorio como morfología, o sea, al microscopio tú ves todo. Sí, claro. Tienes técnicas de biología molecular, genética, inmunistoquímica, citometría de flujo, entonces como que es una área así gigantesca, sí, claro, ¿no? De oportunidad. Y creo que la relación médico-paciente es súper bonita. Y otra ventaja creo que tiene el hemato es que si te gusta hacer procedimientos, pues puedes hacer aspirar médula ósea, biopsia de hueso, punciones lumbares, Sí, o sea, terapia no, intratecal. no es la típica como idea que tenemos de especialidades clínicas, que es literalmente yo atrás de un consultorio, que no está Exacto. mal, pero hay gente que sí necesita un poco más De como manitas. De manitas sin necesariamente abrir una cadera y que sangre, ¿no? O sea, Bueno, la pura Bueno, manita. sin algo tan extremo. Exacto. sí, como que son cositas que te van dando como ahí momentos y ya quita tu sed de manitas. Sí, claro. Exacto. Sí, sí. Y lo que está increíble es que tú haces el procedimiento y tú lo interpretas. O sea, yo lo veo al microscopio y en cuestión de segundos ya sé qué tiene, por dónde va la cosa. Y Entonces, todos eres muy los- independiente. Todos los hematos tienen esa capacidad, o sea, todos Sí. deberían de tener esa capacidad. Deberían de tener esa Deberían, capacidad. deberían. No, bueno, no sé si es obligatorio, tipo, no sé si hay materias en la especialidad o simplemente es un gusto propio que dices, bueno, voy a ir a las 4 de la mañana a ver frotis. Pues en general todos los hematólogos tienen entrenamiento, por lo menos aquí en México, que es una de las ventajas, porque en Europa y en Estados Unidos hay el hematopatólogo, que es el que se encarga Ok. solamente de eso. Y en Estados Unidos el hematólogo solo se encarga de el diagnóstico, quimio, tratamiento. Oye, vámonos a de lleno con, sobre todo porque nos escucha pues gente de todo tipo, ¿no? O sea, nos Ok. escuchan desde estudiantes, residentes, gente que ya está adscrito, gente que no es médico, gente que se especializa en área de la salud, pero, o al revés, ¿no?
rápidamente lo que nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Nos hace pensar la hemato es anemias. Ok. O sea, es como Anemia. la palabra que yo siento que más... Sí, yo también creo. No, si uno piensa en hemato, dice como patologías comunes de hemato. Anemia. Anemias, leucemias. Exacto, correcto. Sí, Rápidamente así, hablando de anemias y quizás de la más común, Ujú. ¿cuál sería la más común? Porque sé que hay un montón, pero la más común, la que ves en el día a día. Bueno, la anemia más común de todas es la anemia por deficiencia de hierro. Básicamente un 30% de la población a nivel mundial la va a tener, ¿no? Y de las anemias, la anemia por deficiencia de hierro representa la mitad de los casos, ¿no? Es algo pues sumamente común del día a día y realmente la puedes encontrar en cualquier tipo de población, ¿no? O sea, puede ser por pérdidas sanguíneas, que eso lo puedes tener desde mujeres con sangrado transvaginal por la menstruación, lo puedes tener en adultos mayores que tienen quizá un cáncer de colon, úlceras pépticas, sangrados, por la parte de malabsorción, que hay muchísimo, ¿no? La parte de desnutrición, ¿no? En muchos países, pues obviamente si no tienes el aporte suficiente, eso genera también que disminuyan las reservas de hierro. Justo eso te iba a preguntar. Digo, dices que a nivel mundial el 30% lo tiene. ¿Y en México sube ese porcentaje por justamente esta deficiencia o no Pues necesariamente? en México los registros son un poquito mayores, o sea, sí como un 35 a un 40%, y también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y también mayores requerimientos en las distintas etapas del desarrollo, niños, adolescentes, mujeres en edad fértil que están menstruando, mujeres embarazadas o adultos mayores, son principalmente como los grupos de edad en donde más se llega a presentar, ¿no? Eso sería como pues la anemia carencial. ¿Cuál sería el cuadro clínico de una persona que tenga anemia por deficiencia de hierro? Ok, lo primero son síntomas constitucionales, casi siempre son personas que tienen muchísima fatiga, puede haber caída del cabello, puede haber queilitis comisural, que son como estas boqueras que se forman en los labios, Sí. puede haber pues obviamente palidez, ¿no? Son estos pacientes Claro. que se ven muy pálidas como conjuntivas, mucosas, las uñas, ¿no? Se empiezan a ver como más resequitas y como un esmerilado. Y bueno, de ahí puede ir hasta el síndrome anémico, ¿no? Que es cuando tienen ya disnea, que es dificultad para respirar, sienten palpitaciones, que se van a desmayar. Que hasta podrías pensar, digo yo que por ejemplo justo no soy tan, pero si me dabas todos estos, yo pensaría más en una alteraciones tiroideas, Sí, Exacto. ¿no? Que, hipotiroidismo. pero está A menos de interesante. que el paciente llegue así blanco. Blanco, sin usar blanco, la madre, exacto, ¿no? sí. Y también, bueno, depende, ¿no? Yo que soy muy blanca, podrías decir, esta niña tiene anemia. Pues no. Basal. Basal, no tengo anemia. Estoy muy checada, pero bueno, sí, es uno de esos Sí. datos que luego es difícil como Claro. integrar, ¿no? No, y quizás si estás viendo, o sea, por ejemplo, yo que justo pensaría en hipotiroidismo, ¿no? O en hiper, o bueno, alteraciones tiroideas, pues si voy a pedir una prueba de función tiroidea, pues de paso le meto una biometría hemática, ¿no? O sea, Exacto. como No hace daño, claro. exactamente, es un mismo piquetito y pues son esos dos diagnósticos diferenciales. Digo, más que nada para los que no estamos tan acostumbrados a ver este tipo Claro. de pacientes. Tan clínico. Algo que yo he visto igual, si nos pudieras ayudar en eso, o sea, vaya, yo no me dedico a ver Ujú. biometrías hemáticas, ni mucho menos, ¿Se ¿no? opera o no se opera? ¿Se puede o no? Eso- Bueno, no lamentablemente, pero pues es No, mi... cada yo quien, me cada quien. dedico a esa onda, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo gente conocida que encontraron en la biometría hemática disminución de la hemoglobina, Ujú. pero todo, o sea, a lo mejor poco, o sea, no mucho, Exacto. hablando si el anterior era 16, ahorita tenía 15.2, Exacto. y entonces ya le hicieron diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, solamente con ese parámetro, o sea, nada de que microcítica, hipocrómica, nada. O sea, Ajá. dijeron, güey, solamente tiene baja la hemoglobina, tiene anemia por deficiencia de hierro porque está dentro, es como lo más común. Como por Vamos ser lo a más común. iniciarte inyecciones de... Sí, no, eso es Hierro completamente dextrano. erróneo, Erróneo. ¿no? O sea, tenemos que partir de que la anemia es un descenso de la hemoglobina, que es diferente si eres hombre o mujer, ¿no? Abajo de 13 gramos si eres hombre, abajo de 12 si eres mujer. Y pues casi siempre, antes de la anemia por deficiencia de hierro, existe algo que se llama deficiencia de hierro. Las reservas de hierro... Deficiencia, ¿cómo? de hierro. Deficiencia de hierro. Nada Ah, más. Nada ya. más. Que básicamente las reservas de hierro son en forma de ferritina, que principalmente está a nivel del hígado. Ok. Para que se depleten esas reservas de hierro pasan casi siempre como unos 6 meses o un Ok. poquitín más. Entonces, un paciente puede todavía no tener anemia, pero si tú le pides un perfil de hierro, puede ser que las reservas de hierro estén bajando. Mm. Y es deficiencia de hierro sin anemia, que eso pasa mucho, por ejemplo, en mujeres que menstruan muchísimo y entonces empieza a bajarse la reserva de hierro antes de que presenten anemia. Ok. Y ya que presentan anemia, casi siempre pues vas a tener los índices hematológicos alterados. Van a ser glóbulos Lo de la rojos capacidad de la chiquitos. saturación. Exacto. O sea, vas a tener microcitosis, ¿no? Que va a ser la hemoglobina corpuscular media abajo de Chiquita. 80.
y el volumen corpuscular medio abajo de 80 y la hemoglobina corpuscular media también bajita. Vas a tener un ancho de distribución eritrocitario elevado, vas a ver distintas formas en el microscopio, que eso nos traduce la anisocitosis. Vas a ver eritrocitos más chiquitos, unos más grandes. Y pues tienes que forzosamente pedir un perfil de hierro. O sea, reponer hierro sin tener un perfil de hierro que te hable de un índice de saturación bajita y ferritina bajita, que corrobore la deficiencia de hierro. Si tú repones sin que esto esté así, pues posiblemente estés errando en el diagnóstico. Claro, no tiene, No tienes como la evidencia. No, y aparte, ¿cómo vas a saber si funcionó la terapia? Digo, no sé, pero si yo le estoy poniendo hierro, pues tendría que ver después de la colocación cómo le está yendo, ¿no? Y para eso necesitas cómo estaba, ¿no? Y no es lo mismo tener, por ejemplo, saturación 2 a tener 14, ¿no? Que ya sí le falta hierro en serio. Exacto, y tú tienes que valorar, dependiendo del paciente, la causa de la deficiencia de hierro, porque si no la corriges, siempre van a tener deficiencia de hierro y anemia. Y la vía, como dice Gus, o sea, puedes dar hierro oral o puedes dar hierro intravenoso. Intramuscular es incorrecto. Mucha gente da intramuscular. Es que eso está... Imagínate que yo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvimos nosotros de hematología? 2 meses. 2 meses. Como... ¿no? Yo soy médico general y hay muchas cosas que hace ahorita el médico general que se va quedando con alguna información que obtuvo en algún punto de su carrera o con la falta de conocimiento. Claro. ¿No? Entonces eres un médico general que a lo mejor llevas mucho tiempo y ves de todo tipo de patologías, ¿no? Entonces, si no tienes este conocimiento, entonces todo lo vas a tratar como una anemia por deficiencia de hierro y el paciente nunca va a mejorar o no es el diagnóstico. Entonces, saber leer desde un principio una biometría hemática, ¿no? Eso o sea, es como súper básico, lo ¿no? más básico y pedir estos secundarios. Si ya estamos teniendo una anemia por deficiencia de hierro, hay que checar esto y cuál es la causa, ¿no? No solamente ahí te va tu pastilla de hierro o inclusive... Te lo digo porque lo he visto. Inyecciones intramusculares de hierro. Nunca lo hagan. Y no es inyectar ketorolaco, es hierro. O sea, número 1, el dolor, ¿no? Sí. Número 2, intramuscular no es una vía para reponer hierro. Y se ha visto que si tú inyectas intramuscular hierro, hay un aumento en el riesgo de sarcomas. Entonces, por favor... Sarcomas es un tumor, amigos. No lo hagan, ¿no? Y directamente hierro oral o hierro intravenoso y en las dosis correspondientes y dependiendo de cómo va el paciente y también ver la causa, ¿no? Si es un paciente que tiene mala absorción y le das hierro oral, pues nunca. Claro, exacto, sí. Entonces, como que tienes que valorar esa parte. Sí, o sea, lo que le estás poniendo literal al paciente, bueno, o sea, por ejemplo, las que sangra por miomas, pues si no quitas del mioma, pues todo el hierro que estás poniendo lo vas a seguir sacando. Y esto creo que es muy importante, o sea, no toda anemia es deficiencia de hierro. Claro. O sea, tenemos anemias por carenciales de deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, tenemos talasemia, exacto, que son las megaloblásticas, tenemos talasemia, tenemos anemia de células falciformes, defectos de membrana, anemias hemolíticas, autoinmunes, entonces... Pues realmente no es como, ay, tiene anemia, le doy hierro. No. Favor de pedir un abordaje. Es la más común, pero no es regla. Hay que pedir reticulocitos, que eso es muy importante, para ver si hay respuesta medular o no. Yo tengo una. A ver. ¿De leucemias? No. ¿De linfomas? No. ¿De qué? Cuando los pacientes llegan y ven una BH de cualquier laboratorio y ven asterisco, asterisco, asterisco. Y es como, estoy muy mal, ¿no? Y asterisco en basófilos, asterisco en eosinófilos, así. Y de repente, si el asterisco en la hemoglobina, pues decirles que no todo asterisco es clínicamente significativo, ¿no? Es como, estás mal. Eso es muy importante. O sea, hay muchos parámetros de la citometría hemática que dependiendo del laboratorio, ellos te ponen unos rangos específicos. ¿De dónde lo sacan? No tengo idea. O sea, no están como estandarizados. Y muchas veces te ponen asterisco en el porcentaje. El porcentaje y no en el conteo. En hematología lo que importa es sacar el conteo absoluto, ¿no? O sea, tú tienes X número de leucocitos, que el 50% son neutrófilos, entonces sacas justamente la cantidad exacta de neutrófilos para valorar si están altos, bajos o normales. Exactamente. Entonces creo que es muy importante cuando ustedes vean asteriscos, pues primero que algún médico lo revise, porque muchas veces son parámetros normales y la gente solo anda muy angustiada, o me ha tocado lo contrario. El otro día me tocó un paciente con poliglobulia, que para la audiencia es cuando tienes la hemoglobina muy alta, tenía hemoglobina en 19. Y no venía en la citometría hemática el parámetro ahí venía que era de 17 a 19, lo normal. Solo estaba muy tranquilo y yo, ¿no? Y al final le acabé diagnosticando una policitemia vera, ¿no? Que es un trastorno mieloproliferativo. Entonces, creo que es muy importante, cualquier estudio que se hagan de lo que sea, que un médico lo revise. Sí, no claro. por ver que no hay asteriscos digas, ay, estoy perfecto, ¿no? Siempre o ver vale muchos la asteriscos, pena. estoy muy mal. Claro. Ok, bueno, vámonos al siguiente tópico más común de la hemato, ¿qué es? La leucemia. Ok, platícanos qué es la leucemia. Ok. Bueno, en las leucemias, primero es muy importante, las dividimos en dos grupos, ¿no? Leucemias agudas y leucemias crónicas.
Y dentro de esos grupos también las dividimos por estirpe. Tenemos leucemias de estirpe mieloide y tenemos de estirpe linfoide, ¿no? Y obviamente cuando son de estirpe linfoide tenemos que ver qué tipo de linfocito es el afectado, ¿no? Ya sean linfocitos B o linfocitos T. Las leucemias que ustedes ven en las películas de la gente se muere, fue terrible, son las leucemias agudas. Que esas, pues como su nombre lo indican, pues empiezan de días o semanas súbito, ¿no? Casi siempre el cuadro es un paciente que está perfecto y de pronto empieza con muchísima fatiga, con fiebre, con infecciones, con sangrado por nariz, encías, vaginal, rectal, urinario, con moretones, ¿no? Que son equimosis y petequias, y pues básicamente llega a urgencias. Casi todas las leucemias agudas llegan a urgencias así. Pueden tener pues fiebre y lo que nosotros vamos a ver es básicamente citopenias, ¿no? Van a tener anemia, trombocitopenia. O sea, la leucemia en términos generales es baja de algún estirpe o alguna línea celular. Puede tener alguna estirpe, o sea, disminución, pero también podemos tener algo que se llama leucocitosis, que son las células de defensa están muy altas, pero a expensas de unas células inmaduras que se llaman blastos. O sea, que no sirven, para así decirlo. Exacto. En términos generales. Cuando éramos medicoblastos. Exacto, son células que no maduraron, ¿no? Y que estas células pues están llenando la médula ósea. Entonces, como están haciendo espacio físico en la médula ósea, no dan cabida para que se desarrollen las otras líneas celulares, la serie eritroide, la serie mieloide, la serie de las plaquetas, ¿no? De linfocitos. O sea, nada más están ocupando espacio. Estorban son blastos en la médula ósea y luego salen en la sangre periférica. Entonces, cuando tú lo ves al microscopio, ves la sangre llena de estos blastos, que dependiendo de la estirpe, ¿no? Si es mieloide o linfoide, es que tú vas a saber diferenciarlos por morfología. Y obviamente también hacemos estudios que son por citometría de flujo, que es para ver el inmunofenotipo y los marcadores que tiene cada blasto para saber si es justo una leucemia mieloide o linfoide. Okay. Estas son básicamente las más agresivas. Casi siempre nosotros tenemos que hospitalizar al paciente. En agudo estamos hablando. En agudo, ¿no? Los hospitalizas, les haces los estudios genéticos moleculares, les haces el aspirado de médula ósea, la biopsia de hueso, y pues básicamente en cuanto integras el diagnóstico tienes que empezar con quimio, sí o sí, ¿no? O sea, tienes que bajar esta carga tumoral y obviamente también tienes que dar profilaxis pues para infecciones, ¿no? Porque estos pacientes pues no tienen defensas que los protejan. Si le estás reiniciando el sistema, sí le estás pegando al sistema inmune, o sea. Y matas todas estas células malignas, pero también tienes mucho riesgo de infecciones, ¿no? Entonces son pacientes que tienen que estar hospitalizados, pueden hacer algo que se llama lisis tumoral, entonces los tienes que estar hidratando, dándole allopurinol, o sea, ahí sí es quimioterapia a matar. Eso es como una terapia intensiva, pero tiene que estar aislado todo, ¿no? Se llama inducción, ¿no? Okay. Y dura 30 días en general y los pacientes van a estar muy delicados, los vas a estar transfundiendo. Pero bueno, en realidad las tasas de respuesta a la inducción son bastante buenas, o sea, son como de un 80%. O sea, mientras más rápido se inicie esta quimioterapia de inducción, el pronóstico es mejor. Pues ahí depende, ¿no? Porque en las leucemias casi todo depende de la parte molecular, ¿no? Si tienen cariotipos complejos, si tienen ciertas mutaciones que nos van a dar el riesgo, ¿no? Y dependiendo de eso es justamente el tratamiento que vas a dar y si a esos pacientes les toca ir a trasplante o no. Como qué tan agresivo. Qué tan agresivo tienes que ser. ¿Hay factores de riesgo para tener leucemia aguda? Sí, existen muchos factores de riesgo. Obviamente haber estado expuesto previamente a alguna quimioterapia, radioterapia previa, un trasplante, ¿no? Todo eso son factores de riesgo. Como ¿Trasplante en general? Trasplante, o sea, haber tenido, por ejemplo, un trasplante de médula ósea antes te predispone a tener riesgo en un futuro de una leucemia también. Exposición a tóxicos, principalmente el benceno, a pesticidas, herbicidas, o sea, dependiendo justo también de a qué se dedique esa persona, pues puedes pensar por ahí. Vienen pues también toda la parte genética, ¿no? Que ahí pueden ser desde cosas familiares, ¿no? Hereditarias, hasta mutaciones, pues que te confieren mal pronóstico. Entonces, pues realmente es como una gama, pero así es, ¿no? De un día a otro. Y las leucemias crónicas es así, como su nombre lo indica, pasa mucho tiempo y hay veces que inclusive son hallazgos incidentales, que alguien le hace una citometría hemática y es como, tengo leucocitosis, ¿no? Me voy a morir, tengo leucemia. Por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica muchas veces así pues se identifican, el paciente está perfecto, no tiene ningún síntoma e inclusive hay veces que ni siquiera requieren tratamiento, o sea, los vas a estar vigilando. O sea, sí tenemos leucemias que vas a estar vigilando. De tan como nobles que se portan. Exacto, el componente como indolente, no tan agresivo y ya cuando tengan criterios para tratamientos que los vamos a tratar, ¿no? Y las... No, dile. Esto que comentabas, por ejemplo, el paciente que ya requiere trasplante o que estudias específicamente lo que está pasando, o sea, yo recuerdo
que igual le pregunté a un médico, pero no me pudo como contestar. Yo recuerdo que vimos esto, ¿no? De leucemia aguda o leucemias crónicas, linfocítica o mieloide. Ajá. Entonces, recuerdo que estaba lo de leucemia mieloide crónica, que había el famoso cromosoma Filadelfia, que era la translocación 922. 922, muy bien, muy bien. Y justamente eso... Palomita para una ortopedista. Es que a Steph sí le gusta el hemato. 10 de 10. Pero me acuerdo que eso hacía la producción de algo que se llamaba tirosincinasa y Exacto. que ya había como un tratamiento específico que bloqueaba la tirosincinasa. Exacto. O sea, ¿eso lo puedes hacer en todos los tipos de leucemias o solo si tienen marcadores específicos? Obviamente, dependiendo de la leucemia, ya tenemos distintas dianas terapéuticas, ya tenemos inmunoterapia dirigida, el cromosoma Filadelfia, como dices, ya tenemos medicamentos que van hacia eso, ¿no? Que son los inhibidores de tirosina sinasa, que en leucemia mieloide crónica, pues es la perla del tratamiento, que básicamente si tú lo tratas y el paciente no tiene mutaciones, tiene buen apego y responde bien a la terapia, pues puede vivir como una persona sin leucemia, ¿no? Ajá, normal toda su vida. En la leucemia mieloide crónica, pues vas a tener una fase, pues, crónica, pero a veces se pueden ir a una fase blástica, que es que se transforman a una leucemia aguda, ¿no? Que es lo que tienes que estar vigilando. Pero, por ejemplo, en la leucemia linfocítica crónica también tenemos ahí distintas dianas terapéuticas. Ahí vamos dirigidos a los inhibidores de tirosina sinasa y Bruton. Tenemos medicamentos que van contra el BCL2 y que van contra el CD20, que es como el marcador que tiene el linfocito. Entonces, en hemato, o sea, no para marearlos con nombres así que van a decir de qué me habla, pues ya tenemos muchas dianas terapéuticas dependiendo de la mutación, el receptor del linfocito. O sea, tenemos un buen de terapias nuevas que pueden ser incluso sin quimioterapia, que logran cura. Entonces, eso creo que es algo padrísimo. Claro. Que antes, pues te decían, tienes leucemia, sentencia de muerte. Malísimo. Y ahorita no. O sea, yo sí les puedo decir que pues hay muchas historias de éxito. Ahora, ¿eso qué tanto el paciente puede tener acceso? Ok, bueno, ahí depende mucho, ¿no? Nosotros, bueno, yo ahorita trabajo en hospital público, en el Instituto Nacional de Cancerología, y ahí tenemos, y bueno, me formé en nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición, que también pues es un instituto de la Secretaría de Salud, ¿no? De los mejores. Y pues bueno, ahí básicamente tienes acceso por el sistema de gratuidad a todas estas terapias, ¿no? Claro. Muchas veces es difícil con el recorte presupuestal que tengamos acceso a pues todas las dianas terapéuticas que quisiéramos, ¿no? Y pues por lo menos en sector público, en estos centros de referencia nacional De como de alta hematología, especialidad hay. Exacto, de alta ¿En la especialidad. priva también hay? En la priva sí llegamos a tener acceso, pero ahí dependemos de los factores limitantes que son el seguro de gastos médicos mayores. Pero sí los hay también. Sí los podemos tener, Ok. por supuesto, pero pues ahí depende mucho de si el paciente tiene un seguro de gastos médicos mayores que le cubra. Los tratamientos hematológicos son carísimos. Entonces hay veces que te dicen, sí tengo un seguro, pero no me cubre. Sí, si no me va, o me lo voy a acabar. O me lo voy a acabar en un mes en la inducción. Entonces, como que siento que a veces sí tenemos estas limitantes. Ya que hablamos de anemias y leucemias, lo último, la joyita, linfomas. Linfoma. Bueno. Guzmos, pero ¿por qué los detestas? No lo detesto, pero fue lo que más trabajo como me costaba de hemato, porque cambian mucho su etimología del tipo de zona y todo. No es tan estructurado, tan bonito como las leucemias que decía Maya. Mieloide, linfoide, TES, no, o sea, los linfomas sí es mucho más complejo. Bueno, no sé, lo sentía, ¿no? Sí, o sea, en linfomas está curioso porque tenemos los linfomas de Hodgkin, ¿no? Que es como seguro el que todo el mundo recuerda. Y de ahí tenemos, el linfoma no Hodgkin. Que no es Hodgkin. ¿Es Hodgkin? Hodgkin. Okay. No Hodgkin. Bueno, no, es que hay o sea, podrías, yo lo digo Hodgkin tal cual, que también esta pregunta se la hice. Es que sí. Yo cuando yo roté en hematopatología en el MD Anderson Cancer Center porque justo quería tener como un insight más fuerte en toda la parte de inmunohistoquímica, citometría de flujo, biología molecular, toda la parte de linfomas y biopsias, que eso pues yo no tenía tanta preparación, ¿no? A nivel del ganglio, vemos mucho aspirado meduloso y biopsia de hueso, pero no vemos tanto el linfoma y la patología y el inmuno, ¿no? Que creo que eso, antes de eso es importante, como cuál es la diferencia de localización, por así decirlo, para quizás lo que nos escuchan de un linfoma versus una leucemia. Ok, el linfoma afecta básicamente el sistema linfático, que básicamente aquí puede afectar todo lo que son los ganglios linfáticos y el vaso. Pueden afectar otros órganos, que ahí hablamos cuando hay diseminación extragangliona, ¿no? Que ahí puede afectar inclusive médula ósea, cerebro, intestino, o sea, distintas áreas, el hígado, por ejemplo, ¿no? Y básicamente se va a expresar el linfoma en la gran mayoría de las veces con síntomas B, que es sudoración en la noche,
de que empapan la almohada, empapan Claro. la ropa. Claro, porque hay muchos pacientes que vienen, o sea, y te dicen como, "Suda no, la es que noche, suda ¿no? la noche. Y yo, Porque sí, la- pero te tienes que cambiar la Exacto, playera. de que No. es como si te hubieras metido en una alberca, ¿se cuenta? Claro. Y estás empapado. Pérdida de peso, que es más del 10% en 6 meses. Que también eso también es importante, porque a veces te dicen, sí perdí peso, 2 kilos en 2 años. Bueno, Exacto. Y que sea no intencionada y fiebre, ¿no? Esos son como los síntomas pivote y adenopatías. O sea, los pacientes van a llegar y te van a decir, es que siento bolitas, ¿no? En todo mi cuerpo, me palpé ganglios, o empiezan con saciedad temprana, por ejemplo, cuando tienen mucho crecimiento del vaso, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los síntomas en general. Entonces tenemos linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, que ahí es donde dice, ahí ya es un desastre, ¿no? El no Hodgkin. Ahí Porque es el caos. tenemos de linfocitos B, linfocitos T, linfocitos TNK, y de ahí tienes millones de Muchísimos subclases, ¿no? muchísimas subclases. Tenemos, pues, linfomas muy agresivos, los linfomas de alto grado, el difuso de células B grandes, que es el más común de todos, ¿no? Que también tiene un comportamiento agresivo. Tenemos linfomas indolentes, por ejemplo, el linfoma folicular, el linfoma de la zona marginal, linfoma de células del manto. Ajá, Me sí, yo estoy me acuerdo. acordando. Tienes, Sí, pues, sí, sí, los también linfomas. tienes linfomas cutáneos, ¿no? Que ahí es como el premio de los test. Entonces, básicamente la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2022 con la ICC Ajá. son más de 80. O sea, es una cosa Sí, eterna. sí. Obviamente hay los más comunes, que son los que casi siempre ves en la consulta, pero pues sí tienes exposición un poquito a todo, ¿no? Y pues el diagnóstico de linfoma se hace tomando una biopsia de ganglio. Entonces la van a ver el hematopatólogo por morfología, cómo se ven estas células, pero también va a ser una reacción de inmunohistoquímica Ujú. para ver qué tantos marcadores se expresan para diferenciar bien qué estirpe es. Y luego tenemos un marcador que se llama el Ki67, que básicamente lo que nos habla es de la proliferación celular, qué tan agresivo ¿Qué tan es. rápido se prolifera? Entonces, por ejemplo, el linfoma de Burkitt tiene una proliferación casi del 100% y se ve como cielo estrellado. Esas, un Burkitt al microscopio me acuerdo que se ve súper bonito. Se ve súper bonito, se ve como Ahí te cielo lo enseño. estrellado. Súper, Y hay unas súper células bonito. que se ven, o sea, justo como colas alrededor. Como negras con blanco, así, no sé. raro. Bueno, pues igual eres daltónico. ¿Quién sabe? Bueno, yo lo Chances veía, morado yo lo con- veía y decía, wow. Así. Pero lo que dice Gus es súper cierto. Algo que me gustaría preguntarte así, quizás para público general. ¿Los linfomas Ajá. se pueden llegar a curar? Correcto. O sea, yo sí te Eso es puedo verdad. decir, eso es verdad. Yo actualmente pues trabajo en la clínica de linfomas, ¿no? Es lo que más veo. Y pues como el INCAN es Centro de Referencia Nacional, pues de todo el país, tenemos linfomas de todo. O sea, hasta los Sí, claro. linfomas más raros que yo no vi en la especialidad, ¿no? Cuando me estaba formando, ya los vi en el INCAN. Entonces, está increíble porque tienes exposición a todo. Y sí te puedo decir que la gran mayoría de mis pacientes actualmente están en respuesta completa, que eso es básicamente un PET limpio, tras el esquema de quimioterapia que, dependiendo del linfoma que tengan, el número de ciclos. Ok. Sí es posible actualmente una curación y yo creo que evidentemente hay linfomas que tienen un peor pronóstico, pero sí me gustaría como desmentir esta parte de si yo tengo una neoplasia hematológica me voy a morir. No, o sea, la realidad es que actualmente ya tenemos terapias y está tan avanzada todas las dianas terapéuticas que yo creo que sí es viable y eso es lo que yo hablo siempre con mis pacientes. Siempre que los veo y los diagnostico en la clínica de linfomas les digo, hoy es el día 1 de tu proceso de curación. Y así voy, o sea, así les digo, así lo vamos a Y llevar. quitar ese estigma de me voy a morir. No, espérate. ¿no? O O sea, sea, evidentemente no les voy a Puede decir que pasar. Claro, pero hay mal todo pronóstico. puede Claro, pasar por claro. complicaciones en la quimio, por el Claro. pronóstico, porque recaigas, porque seas refractario a tratamiento, es un riesgo. Sí, Claro. sí, claro. Pero sí creo que las probabilidades actualmente están más del lado de la balanza, que podemos tener buenos desenlaces e historias de éxito, Qué chido. que algo no. Y No ser extremista, ¿no? no ser extremista, y creo que justo esto también resalta un poco de por qué escogí hematología, porque al final la gente lo ve como ciencia ficción y estudias un montón y sabes muchísimo, pero al final dices, todo lo que hago en mi día a día vale la pena porque este paciente que salvé, no lo salvé solo a él, salvé a él y, Familia. o sea, un giro Sí, de sí, sí, 360 grados en la familia, en los hijos, los nietos, y son historias bien bonitas, que cuando te vas a tu casa y dijiste, salvé a alguien, hoy curé a alguien con linfoma, como que el corazón se te llena y dices, pues sí, puedo tener pacientes muy graves, pero me enfoco en este paciente que lo logró y que lo hizo bien, y como que eso te da ánimos para... No, seguir claro, es tú, adelante, de lo sí. que te dedicas y te gusta. Exacto. Cuéntanos una historia de éxito, algo que nos quieras contar sobre algún paciente que hayas tenido y que tengas un buen recuerdo, que haya tenido una buena resolución. Bueno, esta historia es muy bonita porque yo el año pasado, en 2025, me gradué finalmente, después de 15 años de estudio. Terminé hematología, todavía estoy haciendo ahorita algunos cursos de certificación de alta especialidad,
pero justo entré al Instituto Nacional de Cancerología recién egresada como médico adscrito. Entonces, toda la vida en la carrera había tenido la supervisión de, pues, justamente tus médicos adscritos que te van diciendo, te van guiando en el proceso. ¿Y qué pasa? Pues llego al Instituto Nacional de Cancerología, me dicen, te toca la clínica de linfomas y tú eres médico adscrito y tú tomas decisiones sobre tus pacientes, ¿no? Entonces, ahí, pues, me entró muchísimo como la responsabilidad de decir, o sea, sí estoy preparada, pero tengo que leer más, estudiar más, tengo que estar así, porque ahora las decisiones dependen de mí, ¿no? Entonces, una de las primeras pacientes que me tocó justo en esta transición de salir de pues, tantos años de formación a ser adscrita fue una paciente justamente de mi edad. Ella pues es originaria de Chiapas, bastante humilde, y pues cuando llega conmigo la diagnosticamos con un linfoma de Hodgkin. Era un estadio pues avanzado, un estadio clínico 4, también tenía infiltración en médula ósea, y pues por desconocimiento, falta de acceso a lugares, medios, ¿no? Referencia oportuna, ella llevaba ya con su conglomerado ganglionar más de 6 meses. Entonces, cuando llega conmigo, pues sí era una enfermedad bastante avanzada. Ella llegó con su esposo y justamente los dos, pues para mí fue difícil explicarles de una forma, dependiendo de su nivel educativo. Ella había acabado solamente en la primaria y el esposo había llegado a la secundaria, explicarles justamente qué era el linfoma, qué íbamos a hacer, ¿no? Todo. La verdad es que excelentes pacientes, o sea, yo los veía cada consulta cómo venían desde lejos, gastaban en el pasaje, o sea, hacían todo el esfuerzo familiar para ir a las consultas, porque pues yo los veía cada 2 semanas, y les di un tratamiento súper innovador, que es el uso de nivolumab, que es un anti-PD1, con ABD. Que este esquema pues había salido un año antes, ¿no? Se había probado y se había visto que tenía tasas de respuesta del 98-99%. Wow, o sea, tú podías, incluso en estudios clínicos avanzados, ¿no? Entonces, para mí fue algo como muy fuerte de decir, voy a usar además un fármaco top y le voy a dar lo mejor a esta paciente y pues vamos a hacer todo por curarte, ¿no? Perdón, ¿y en el INCAN tienes la posibilidad? En el INCAN tenemos la posibilidad de dar nivolumab. Entonces, pues yo dije, pues me estoy estrenando ahora sí de que top tratamiento. Úsalo, todo, claro, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, con ella estuvimos justamente platicando y en el PET intermedio vimos que tenía respuesta completa. Eso significa que el tamaño de los ganglios había disminuido o había casi desaparecido y la captación era menor que el mediastino. Eso es una escala que vemos por PET. Entonces, básicamente tenía respuesta completa. O sea, yo tenía como todas las expectativas de que tras 2 ciclos adicionales ella fuera a estar curada, ¿no? Entonces, pues ya, seguimos con el tratamiento. No se me complicó una sola vez. Hubo muchas cosas de que me escribía de pronto en la madrugada, doctora, es que tengo esto, vente a urgencias, doctora, es que me pasó, tómate tal, doctora, tal, y yo les hacía como unos cuadritos subrayados y todo para que ella entendiera. Y la verdad es que tuvo un apego espectacular, un apoyo familiar increíble, y entonces, pues ya tras 6 meses de tratamiento hacemos el PET final, y llega conmigo a la consulta. Ese día estuvo increíble porque no fue ella solita, fue ella con el esposo, la mamá, la hermana, o sea, eran 5 personas, exacto, de que no cabían en el consultorio. Hasta las enfermeras me dijeron, doctora, no puede pasar con tantos, y yo, que pasen, o sea. Y entonces le abrí su PET inicial, en donde ella se veía completamente llena, o sea, de ganglios en todo su cuerpo, en la médula, y le puse una imagen junto con el PET final que estaba completamente limpio. Ella logró una respuesta que se llama Dubil de 1, que es respuesta completa, o sea, no tenía un solo ganglio y no tenía captación de nada. Entonces, cuando le digo eso, se pone a llorar. Y en vez de voltear con su familia de wow, le puedo dar un abrazo. Y entonces se levanta, me abraza, empieza a llorar. Y entonces empiezo a llorar con ella. O sea, lágrimas de felicidad. Y ahí fue cuando dije, qué increíble especialidad tengo. Qué padre tener esta oportunidad de salvar gente. Qué padre que yo me pude meter en la vida de esta familia. Los conozco perfecto. Y fue una cosa así preciosa. O sea, no te lo puedo describir con palabras lo que sentí. Claro. Y súper linda, ella borda. Entonces me hizo un bordado y justo me escribió como mi nombre y me lo regaló, que para mí es como un regalo que, o sea, que no tiene... Sí, muy significativo. Muy significativo, lo tengo colgado en mi casa justo para recordar todos los días lo que es hacer eso por alguien. Y como que después de ese día me acuerdo que iba manejando mi casa y dije, qué increíble yo ya ser esta persona que soy adscrita, que estoy en la clínica de linfomas, que pude hacer esto por esta persona y que puedo hacer un cambio para bien. Y no sé, como que te llena muchísimo de vida. Y hace poco me llegó un mensaje de ella, porque una vez que los curas pasan a vigilancia, los ves cada 3 meses. Y me mandó cada 3 meses ya, durante 2 años, y luego cada 6 meses
durante 3 años más y ya luego anual. Me mandó una foto que estaba en Chiapas y pues ella siempre me dijo que era su esposo, pero aparentemente no estaban casados. Ok. Y entonces me mandó una foto de que estaban en Chiapas, ella se puso un vestido largo, hicieron un mole en casa toda la familia, me mandó videos y me mandaron como un video y fotos de sin usted nada de esto sería posible. Y eran fotos de la boda, o sea, toda la familia. De la boda. De la boda en Chiapas. Y justo me dijo, doctora, nos hubiera encantado que viniera. Sí me habían invitado, pero bueno, era complejo para mí viajar hasta Chiapas y todo. Pero le hicieron en su pueblo, con el huerto, y bueno, eso para mí fue como cambiar la vida de alguien y qué satisfacción poder haber hecho eso por alguien que hace muchos años, posiblemente sin estas terapias, sin estos tratamientos, sin esta expertise en hematología, esa persona podría estar muerta. Claro. Entonces como que ahí es cuando ves el impacto que tiene, ¿no? Y hacer las cosas bien. O sea, yo siempre pensaré que los pacientes hematológicos son los más agradecidos. O sea, de verdad, no me ha tocado un solo paciente en mi vida que me reclame, que haya problemas. O sea, incluso si el paciente fallece, la familia te dice gracias. Por hacer Claro. Porque dicen, me diste calidad de vida, le diste años de vida, estuvo bien, estuvo contento. O sea, ubican la gravedad del asunto y todo lo que tú pudiste hacer en el camino, ¿no? Es bonito. Entonces, incluso cuando las historias no terminan como tú quieres, creo que es muy tranquilizador Y saber que aprendes hiciste mucho. todo lo mejor. Aprendes Claro, mucho. muchísimo. Y creo que es una especialidad súper humana. O sea, fuera de la parte científica, que es apasionante. Y es un Del reto microscopio. que a mí me fascina. Creo que la parte humana es algo que, o sea, te motiva, te inspira y dices, qué bien que encontré mi pasión. O sea, qué padre que todos los días tengo historias así que contar. Y que así como hay esta historia, hay en 1000 historias más que yo veo todos los días en la consulta. Claro. Y eso te llena muchísimo. Justo eso, o sea, porque yo creo que todos hemos tenido, o sea, que todos quisiéramos que esos pacientes fueran todos, ¿no? Pero desgraciadamente no se puede, pero esos pocos o esos muchos casos de esos pacientes son los que te motivan a seguir el día a día en todos los demás, ¿no? Y cuando yo estaba en la disyuntiva entre hacer hemato, hacer reuma, ¿qué hacer? Me acuerdo que platiqué con mi hermana, porque yo le decía, es que no sé qué hacer, hemato es como súper pesada y mi corazón no sé si lo voy a aguantar, si tengo la fortaleza. Y mi hermana me dijo, es que piénsalo. Si tú hoy te enfermaras, tú, Amaya, ¿qué tipo de médico quisieras que te tratara? Y yo le dije, ay, pues es que no sé. Y me dijo, yo sí tengo la respuesta. A mí me gustaría que me tratara alguien exactamente como tú. Me dijo, y esa es la razón por la cual tú tienes que ser hematóloga y no reumatóloga. Y entonces yo me quedé así. Y cuando pasó esta paciente que tenía mi edad y que venía de un contexto social distinto, pero te ves reflejado porque dices, así como tiene mi edad, ¿podría ser yo? Sí, sí, totalmente. Como que ahí dices, sí, o sea, encontré mi motivo en la vida y creo que eso es súper llenador, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la sección que más me gusta, que se llama Mitos y Realidades. Mitos o realidades. Tururú. Muy bien. Entonces, esta sección sale a partir de justamente estas cosas que inclusive a veces como médicos, ¿no? Piensas o dices o no estás tan seguro, pero Estas aseveraciones. estas O la gente aseveraciones te pregunta. de abuelita, abuelito, mamá, papá, que a veces te preguntan y quizás cuando no sabes de tu especialidad es como, sí, tienes razón la abuela, pero no. Entonces, ¿hay algún mito que quieras de la hemato que quieras venir? No de la hemato como especialidad, No, sino pero ándale, algo en general que te digan, oye, doctora, ¿y esto sirve para, oye, ¿esto qué piensa? Y que tú digas, no, eso Todos los días me tomo una cucharada de vinagre, subo. Ándale, ese tipo de cosas. Disminuye el consumo de mi célula de hierro. La terapia de células madres que me inyectan, así, ese tipo de cosas. Algo así que digas. Esto no. A ver, hay este mito que siempre me preguntan los pacientes, que es, si tengo glucosa alta o como mucha azúcar, ¿el cáncer de la sangre va a empeorar? Que eso siempre lo Alguien dicen. con cáncer que si come mucha. Exacto, eso siempre me lo dicen curiosamente los pacientes con linfoma, no Porque sé. es el fuel. Exacto. Sí, Y entonces siempre les contesto lo mismo. Les digo, bueno, si esto fuera realidad, pues todos los pacientes con diabetes tendrían linfoma, ¿no? Claro. Entonces, o sea, como que esto es algo que por alguna razón, siempre les explico que hay pues factores ambientales, factores genéticos, factores de exposición, pero bueno, el tener el azúcar alta, que yo sepa, no se asocia como a algo específico. Claro. La otra es que Pero solo por salud, no coma tanta azúcar. ¿no? Digo, ya que estamos aquí. Exacto, que toda anemia es deficiencia de hierro, justo lo que comentábamos. Evidentemente hay muchísimos tipos de anemia, siempre hay que ver la citometría hemática, los reticulocitos, el fretis y un adecuado abordaje antes de empezar a suplementar vitamina.
no se suplementa una vitamina a menos que haya deficiencia. Por Es Dios. que aquí nosotros Entonces- estamos en contra, no en contra, pero sí todo el tiempo estamos Exacto. haciendo alusión a que esto del complejo B, nada más O las por vitaminas, existir, sí. es como, Justo. no, El solo con... complejo B se va en anemia por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Que es cuando tienes una anemia megaloblástica y dependiendo de ahí, pues hay complejo B que se puede dar tomado oral, porque hay cierto mecanismo de difusión pasiva, pero casi siempre lo damos intramuscular. Y pues justamente es cuando ya se verifica que existe deficiencia y que hay Claro, cambios, ¿no? pero de, Sí. de tu 100% de pacientes, ¿cuántos realmente tienen deficiencia? Exacto. O sea, no de todas las No. anemias que existen, ¿cuál porcentaje es de vitamina B12 y aún así cuánta gente consume vitamina Exacto. B12? Sí, no. y mucha gente piensa que es como para estar bien, Ajá. o para el dolor, no. Pero si usted quiere seguirla tomando y hacer millonario al... Y también A hay señor una dosis vitamina. específica, ¿no? O Claro. sea, es de 1000 microgramos y muchas presentaciones tienen de que 50,000, o sea, como Sí, que se tú pasan también de tienes lanza. que ver justo, ¿no? Creo que el tercero sería que justo desmentir esta creencia de que todo padecimiento hematológico te es sentencia de muerte. O sea, creo que actualmente tenemos trasplante medular, o sea, todavía no tenemos en México, pero viene en camino la terapia celular, terapia génica, inmunoterapia, e inclusive esquemas libres de quimioterapia. O sea, ya estamos dando tratamientos sin quimio. Y que tener una enfermedad hematológica, actualmente yo sí creo que tenemos la balanza más del lado positivo a poder curar esa enfermedad, ¿no? Exacto. ¿Y qué Y otra todo, cosa? sabes que a mí me lo dicen, pero yo Ajá. no soy el experto. No sé, alguien con artrosis de rodilla o artritis, es que fui a unas terapias de células madre. Y yo, ¿y qué le hacían? Me sacaban líquido, lo centrifugaban y me lo metían otra vez. Eso es y yo, completamente... o sea, o le ponen exacto. esteroides, dice, porque se me quitaba el dolor y yo, pues estaban Sí, eso metiendo de ahí. terapias de células madre, a ver, la que existe es el trasplante de médula ósea, que hay todo un protocolo previo a eso. Que no se puede hacer una cliniquita. No se puede o sea, hacer clínica, Por Dios. se tiene que estimular al paciente, ¿no? Claro. Con factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos. Se saca, ¿no? A través de una aféresis o dependiendo si es de médula ósea o de sangre periférica, estas células troncales. Al paciente se le da una quimio completamente Eso necesita ablativa, hospitalización, ¿no? Con ¿no? acondicionamiento y después se ponen las células madre. Esto de inyectar, pues no. Todo lo que diga no, célula ¿verdad? madre que no sea eso, Exacto. pura madre, güey. O sea, no, ¿estás de acuerdo? O sea, no. Exacto, eso no es real. Y creo que otra cosa importante es que muchos pacientes dicen, en hematología, tengo un estadio clínico 4, me voy a morir, ¿no? En hematología, justamente en linfomas, nosotros hablamos de los estadios dependiendo de la localización. O sea, si tienes un ganglio solamente claro. en un lado, 2 ganglios arriba del diafragma, arriba y abajo del diafragma, o sitios extraganglionares. Pero la gente, cuando tú le dices que tienes afectación, no sé, en vaso, pero tienes ganglio acá, pero tienes acá, te dicen, es que tengo metástasis, y entonces lo confunden mucho como con el cáncer sólido. Aquí básicamente es una clasificación que son estadios clínicos tempranos o avanzados, pero inclusive con estadios clínicos avanzados tú puedes dar tratamiento. claro. Y también no todas las patologías en hematología las tratamos, o sea, esto es real. O sea, tenemos leucemias linfocíticas crónicas o linfomas indolentes como linfoma folicular, que tú le vas a decir al paciente, te voy a vigilar. Y ellos, ¿cómo? Pero es que tengo leucemia, tengo linfoma. Pues sí, tiene un comportamiento indolente y hasta que tú tengas necesidad de tratamiento es que te voy a dar tratamiento. Claro. Antes, el costo-beneficio de darte una quimio y todos los efectos adversos realmente pues no Claro. es necesario, ¿no? Y pues que dar una quimio no habla de estoy gravísimo, ¿no? O sea, tenemos ahorita en hematología medicamentos que son intravenosos, que son orales. O sea, hay terapias que tú estás con tu quimio, ¿no? O tu inmunoterapia y es tomada, ¿no? Ok. Y pues hay otras que sí requieren tu hospitalización. O sea, tenemos distintos tipos y pues los efectos adversos de las quimioterapias son distintas dependiendo del mecanismo de acción, ¿no? Ok. Steph, ya vamos a terminar. ¿Quieres decirle algo a la doctora Amaya Llorente? O sea, con todo respeto, estoy enamorada de la forma en la que nos viniste a dar Ah, la gracias. cátedra. Me recordó mi momento De por qué estudiante, Mato es tan bonito, ¿no? Me recordó por qué Mato es tan increíble e inclusive me siento como más tranquila de escucharte ahorita, sabiendo que tengo a alguien familiar en una situación así, en que puedo decir, ok, me siento con esperanza a lo que yo tenía desde la facultad, ¿no? Qué chido lo que haces, qué chida la pasión Gracias. con lo que estás haciendo las cosas, el realmente lo que estás haciendo con los pacientes y que seas tan joven, tan inteligente, que estés haciendo Gracias. tanta especialidad. Tan sin Ya, arrugas. ya, Yo siempre,
Yo siempre le digo que parece Barbie doctora, porque es así. Me estaba diciendo ¿Quién? Tú. Yo, Barbie. estás haciendo una alta especialidad. O sea, estás haciendo ahorita No, una ya- alta ya la especialidad. acabaste. Ahorita estás haciendo una Todavía alta. sigo, o sea, Ah. es que yo me fui a rotar fuera y entonces en hematopatología, entonces ahorita me estoy certificando en morfología mieloide y linfoide y también algunas técnicas como citometría de flujo, inmunohistoquímica y a la par terapia celular CAR-T en un modelo híbrido e inmunoterapia. Pero eso es como Y diplomado, Gustavo, maestría alto, que es. Subtítulo. Es una alta especialidad Ok, como tal. sí, bueno. Son modelos diferentes porque pues esto no existe en México, como tal Claro. no existe así Sí, no. un certificado de morfología mieloide con estas técnicas en hematología y terapia celular tampoco en México. Pero bueno, yo siempre he sido de querer seguir, entonces estoy encontrando justo las maneras para seguirme preparando. Imagínate que te toque doctora, güey. O sea, estás en otro Me traje una lado. lechita. De hecho, sí estábamos hablando y queremos hacer un segundo episodio ya justo que nos hables un poco de la terapia celular, que creo que amerita un capítulo Sí, otro. completo, ¿no? De pura terapia Y ahora sí celular. me sirve un cafecito. Y ahora sí, unas exacto. Tenemos el galletitas. chisme. Exacto. Rico. Yo te quiero agradecer. Ay, Bueno, gracias, nosotras Tere. nos conocemos ya hace un par de De años y cuando justamente, o sea, sé la capacidad que tienes, ¿no? Y la Gracias. calidad de médico que eres. De hecho, cada vez que me manda paciente es como, ay, como que yo respiro y digo, qué cosa loca se encontró el día de hoy. Porque pues sí, o sea, justamente creo que tu pasión por lo que haces y Está el cañón. buscarle, ¿no? Como buscarle, como que tú no te quedas con el primer diagnóstico, sino que siempre buscas el diagnóstico correcto del paciente y creo que no todo el mundo es capaz de hacer eso. O sea, mucha Muchas gente es como, gracias. sí, es anemia por hierro, ya, ¿no? Y tú le buscas más, le haces a la ciencia y la verdad creo que eso es algo muy admirable. Entonces yo sí te quería invitar justo para esta segunda temporada porque me parece genial que alguien que hable de una materia que justo, ¿no? Mucha gente le tiene como, ¡ay, es que es difícil! ¡Ay, es que todo está Exacto. chiquito! ¡Ay, es que el microscopio, qué hueva! Puedas transformarla, ¿no? La mirada. Así que bueno, y me gustaría que le dijeras un consejo a aquellos que nos escuchan, que son... Estudiantes. Exacto, pero gente que Residentes. esté, exacto, en la medicina. Ok, o sea, en relación a hemato o En relación a la vida, lo que tú A la vida o Quieras, hemato, un hemato, consejo, un diles. consejo, lo Bueno, que yo ¿saben creo qué? que, o sea, el consejo que les podría dar, que es siempre con lo que termino mi curso, ahora que soy maestra en La Salle, con mis alumnos, es el primero, tanto en la vida como en la medicina, creo que lo más importante es ser feliz cada día con lo que haces, que hagas lo que te apasiona y que sueñes con el infinito. O sea, cualquier meta que tú quieras la puedes alcanzar, por muy difícil o lejana que la veas. O sea, el único obstáculo es tu cabeza. Entonces, si tú decides que puedes lograr y que quieres ser esa persona, o sea, puedes lograr lo que tú quieras y siempre estar como muy agradecido del proceso que llevamos, ¿no? En el camino y cómo hemos avanzado. O sea, el momento en el que estamos actualmente es un momento que soñamos años atrás y que realmente, genuinamente estás viviendo el sueño por el que trabajaste tanto. Entonces, nunca desanimarse, siempre seguir adelante, siempre hacer todo para y por los pacientes. Y yo creo que es justo eso, o sea, tener las metas altas, creer en ti mismo, apoyarte como de tu red de apoyo, de tu equipo de colegas increíbles y sobre todo tener muy claro como tus ejemplos, ¿no? La gente que te ha inspirado, que te ha ayudado en el camino y siempre querer llegar a eso y ser todavía mejor, ¿no? Claro. O sea, yo creo que en la vida, y bueno, por lo menos a mí en la hematología, estoy súper sorprendida de todo lo que he logrado y también todos los sueños futuros que tengo. Y justo nunca haberme dado por vencida, porque creo que el camino más fácil es decir, yo no lo puedo lograr, es muy complejo, ¿no? Le mato yo, antes de escogerla, es muy difícil, es muy, muy complicada, o sea, no lo voy a poder hacer bien, qué tal que no lleno los zapatos, este síndrome del impostor. Y convencerte en que sí eres esa persona, Claro. que sí lo puedes lograr y que hay que seguir soñando para arriba y metas altas y disfrutando, sobre todo. Yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión, las disfrutas y pues de eso se trata la vida, ¿no? De apreciar cada momento y vivir, como les digo a mis pacientes, el aquí y el ahora, disfrutar el camino, olvidarte de el desenlace Un día a la y vez. un día a la vez. Y Yo pues te- si esto les ayuda a cualquiera de las personas que están observando el día de hoy, Claro. estudiantes, a inspirarse y decir, posiblemente me gustaría hacer hematología, pues somos 700 hematólogos en el país, tomando en cuenta de ¿A poco? adultos y pediatras, o sea, de adultos creo Bien que son como poquitos. 500. Y se necesita, y les juro, nunca se van a aburrir. Académicamente No. es un reto, la parte humana es espectacular y yo creo que es la especialidad pues más integral. Y si hacen medicina interna antes, yo creo que Sí, no. la más Sí, sí, sí. ganadora es
es hemato, es la más Ya. completa. Es la reina de la La clínica. reina de la clínica y de otras cosas que ustedes nunca Ven. creyeron. ¡Ay! Oye, Lucha de ego. Oye, No, Nacho, la no, hemato gana. es muy bonita, sí, La es muy hemato bonita, gana. la verdad. Y la hemato, pues, conocer un mundo desconocido que es tangible, que puedes ver. Y es Y- súper artística. Y es súper artística. Y es Mango. súper artística. Nos encantaría si pudieras compartirnos Ay. tu pintura. Dibujos, tengo dibujos de Y- acuarelas. La ponemos aquí Que en... nos Sí, vean. sí. Exacto. La quieren ahorita. para también público general, ¿dónde das consulta? O sea, ¿dónde ¿Dónde te acceder a- localizamos? Exactamente. Yo de consulta, bueno, en las mañanas estoy en institución pública, Ajá. en el Instituto Nacional de Cancerología, para lo que necesiten, y de institución privada, yo doy consulta en el Grupo Ángeles, principalmente en el Ángeles Acoxpa los lunes, Ok. los jueves en una clínica hematológica que formamos varios médicos brillantes, que Qué también son cool. internistas y hematólogos, egresados del Instituto ¿Cómo se Nacional de llama? Nutrición como yo, que se llama Ematia. Y Ematia está en la Colonia del Valle. pues aquí. Y pues allá atendemos y tenemos sala de infusión, de procedimientos, consulta. Qué chido. Y pues la verdad es que sí está increíble este proyecto porque son médicos increíbles que todos, o sea, tenemos la misma historia y trayectoria. Yo quiero agradecerles a ustedes por habernos escuchado. Esperamos que hayan aprendido un poco, que se hayan ido con amor al hemato, quien dice Mucho que amor. muchos Mucho se vuelven amor. hematólogos. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @más allá de la bata. En YouTube y Spotify, que se publican los jueves los episodios y martes el teaser de adelanto, también como Más allá de la bata. Y si nos quieren mandar un correo electrónico, que bueno, ya casi no se usa, pero si nos Pero- quieren mandar un correo electrónico, Un fax. un fax, un beeper, nos pueden escribir a @gmail.com. E inclusive si quieren ser justamente, o sea, que Si quieren venir hacer aquí un a- vínculo con la doctora, ¿no? Para que no ande ahí a publicar, casi quería dar su teléfono para que todo el mundo le ande mandando mensaje. Entonces, si quieren que seamos un puente, también nos pueden mandar Exacto. un correo y nosotros con gusto se lo hacemos llegar a la doctora Maya Llorente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y nos vemos en la próxima. ¿Sabes qué voy a Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Arriba el blasto. Literal, arriba el blasto. En nuestro siguiente episodio. Querer llevar a el tema de la fisioterapia o esta licenciatura que si bien sí parece, Y ahora trabajas en Ciudad de México. ahora trabajo en Ciudad de México, sí. Ok. ¿Y en qué área te especializas? Deporte. En deporte, Que, por ejemplo, nunca ha hecho ejercicio y va a empezar a hacerlo. Y tiene 15, o una persona de tercera edad que tiene que empezar porque se lo mandó su médico, o alguien con obesidad que quiere empezar a bajar de peso. ¿Qué hace un fisioterapeuta? adaptaciones del movimiento. Ok. O sea, poder acceder a este tipo de tratamientos